estamos hablando acerca de la voluntad de Dios. Yo quiero hablar acerca de la voluntad de Dios porque ¿cuántos creen que para todo lo que necesitamos hacer, necesitamos escuchar y hacer la voluntad de Dios? Para todo lo que nosotros hacemos, necesitamos comprender que sin la voluntad de Dios no hay nada, ¿sí o no? Sin la voluntad de Dios. Por lo tanto, si es que es así, la pregunta es esta: ¿por qué queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Ah? Vamos, respóndame por favor. ¿Por qué queremos hacer la voluntad de Dios? Vamos, denle libertad. Ah, vale, eso se escucha bonito, pero ¿por qué quiere hacer la voluntad de Dios? Le doy libertad ahora para que hable. Ahora que le doy libertad no habla. ¿Ah? Hable, le pido por favor, hable con libertad. No importa, hable, 1, 2, 3, 5, hablen. ¿Por qué quieres hacer la voluntad de Dios? Porque todo el mundo se da cuenta de que es buena la voluntad de Dios. ¿Sí o no, iglesia? Todos nos damos cuenta, no somos bobos, no somos cualquiera. Entendemos que si tenemos la voluntad de Dios, es perfecta para nuestra vida, va a ser la correcta para nuestra vida, ¿sí o no? Porque sabemos, porque creemos y entendemos. Miren lo que dice en el libro de Mateo capítulo 6, del 6 al 10. Mas tú cuando ores, entra ¿en dónde? En tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso es para que se dé cuenta que no por palabras seremos oídos. No os hagáis, Jesús enseña a los discípulos y a la iglesia, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros decís así, o nosotros debemos de orar así. En otras palabras, Padre nuestro, diga conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, diga, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos quieren que la voluntad del cielo sea hecha aquí en la tierra? Y no solo en la tierra, sino en nuestros hogares, en nuestras familias. Así debe de ser. ¿Por qué la gente pide la voluntad de Dios? Es sencillo. Es porque la voluntad de Dios es buena. Sabemos que eso es lo mejor, ¿o no, iglesia? La voluntad de Dios es lo mejor. Y como la voluntad de Dios es lo mejor, ¿cómo voy yo a hacer la voluntad de Dios si no la conozco? Primero, para hacer la voluntad de Dios, yo tengo que conocerla, ¿o no? Repito, para hacer la voluntad de Dios, yo tengo que conocerla. ¿Cómo quiere usted hacer la voluntad de Dios si no la conoce? Hay mucha gente que quiere hacer lo bueno de Dios, tiene buenas intenciones, pero no conoce cómo hacer la voluntad de Dios. Entonces va pensando lo que se le ocurra al viento, lo que se le ocurra a cualquier libro o cualquier opinión, piensa que esa es la voluntad de Dios. Y si yo tengo una buena relación, hágase tu voluntad, significa que yo tengo una buena relación con mi Padre Celestial. ¿Aló? Si yo no tengo una buena relación con mi Padre Celestial, entonces no podré hacer la voluntad de mi Padre. Yo debo de tener una relación, te lo repito otra vez, buena y excelente con mi Padre Celestial. Si tú no tienes relación con el Padre, ¿cómo quieres hacer la voluntad de Dios? Ahora yo pregunto, ¿qué es la voluntad de Dios? Esto lo explicaba la semana pasada. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Yo decía que la voluntad de Dios es la revelación del Padre a mi mente, a mi corazón. Eso es la voluntad de Dios. Lo que el Padre quiere que yo haga, me lo revela a mí. ¿Aló? Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero vas haciendo algo incorrecto, en contra de la palabra de Dios. La pastora hablaba acerca de la voluntad de Dios respecto a lo que le pasó. Tal vez muchos dirían, bueno, fue el Señor que quiso hacer eso. Y si me valió a mí los zapatos 200 euros, pues fueron 200 euros.
Si el traje me valió 150 y no me lo cobró la dependienta, pues Señor, tu voluntad, porque 150 no son fáciles, ¿no, verdad? ¿Aló? Y de pronto dice: Señor, gracias porque tú me enviaste ese ángel, Señor. Yo le pregunto, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿Vivir robando? Esa no es la voluntad de Dios. Hay mucha gente que dice: ¿por qué estoy en destrucción? ¿Por qué estoy tan mal? Y de pronto no se dan cuenta que la voluntad de Dios no nos manda a robar. ¿Aló? ¿Cuántos quieren escuchar un mensaje pero que les llegue al corazón? Lo están escuchando. Disponga su corazón. Conéctese aquí lo que Dios está hablando. Entonces yo le pregunto: ¿qué es la voluntad de Dios? Todo el mundo quiere saber la voluntad de Dios para lo que está haciendo, pero porque sabemos de que si hacemos la voluntad de Dios nos irá bien y nada nos va a fallar si hacemos la voluntad de Dios. Para eso tú tienes que desarrollar esa comunión con el Padre. Es más, ¿tú por qué vienes aquí? ¿Por qué venimos todos aquí? ¿Por qué nos arrodillamos cuando queremos orar? ¿O por qué nos sentamos a hablar con nuestro Padre? ¿Por qué ponemos una adoración? Yo cuando estoy orando no solamente hablo con mi Padre, sino que me acomodo, pongo algo bueno y pongo un instrumental y empiezo a hablar con mi Padre. En mi oficina tengo asientos, sofás para sentarme, pero a veces prefiero sentarme en el suelo. Y ahí me pongo. Hay momentos que me pongo a llorar y a hablar con mi Padre. Y le digo: Señor, me está pasando esto, Señor. Señor, ¿es tu voluntad? Hay momentos que estoy en el piso totalmente y no quiero que entre nadie. Nadie, absolutamente nadie. Le pongo llave a mis puertas. Yo digo que nadie me moleste, por favor, porque necesito escuchar la voz de Dios. Y tú, para toda decisión que tomes, necesitas escuchar. ¿Tú estás viendo algo en tu familia? ¿Realmente es la voluntad de Dios lo que estás permitiendo? Porque a veces la gente se queja: Señor, ¿por qué me va mal? Y de repente es que no tienes esa revelación, o no has querido entender la revelación de lo que Dios te quiere dar. Entonces, como no conoces, vas diciendo cualquier cosa, haciendo cualquier cosa. Toda oración está basada en la voluntad de Dios, déjame decirte. Repito, toda oración está basada ¿en qué? No, voy a repetir. Toda oración está basada en la voluntad de Dios. ¿Cuántos oran? Entonces debes de alegrarte. Toda oración está basada en la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando tú oras al Padre, el Padre te responde. Que está apagado el pueblo, está como cansado, un poco dormido, tal vez. Repito, o tal vez aquí alguien no ora, no están orando. ¿Qué está pasando? Pero te lo voy a repetir: toda oración que tú haces al Padre, el Padre te la responde. Él te la da. Tal vez ustedes no son de los miércoles y los sábados que vienen a orar, pero aún cuando oras en tu casa, Dios te responde a esa oración. Te lo aseguro. Dígame amén si está dormido. Están dormidos. Estoy hablando un montón de dormidos, Javier. Esa es la prueba del... A ver, denle un aplauso al Señor. Entré muy de lleno. Entré muy directo, tal vez, pero no hay tiempo para perderlo. Amén. ¿Estamos despiertos? Seguimos. Toda oración es contestada cuando tú oras conforme la voluntad de Dios. Repito, cuando tú y yo oramos, porque dice primera de Juan 5:14. ¿Qué dice primera de Juan 5:14? Y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? ¿En quién? En Él. ¿Cuál es la confianza que tenemos en Él? Que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice ahí? ¿Conforme a dónde? A su voluntad. ¿Qué va a pasar? Él nos oye. Tú tienes que orar por eso, que todo lo que hagas, Señor, sea tu voluntad. Y si te voy a decir algo: si Dios no te responde, es porque no es su voluntad. Señor, es la voluntad de Dios que yo me vaya con tal persona, y si Dios no te ha respondido, es porque no es su voluntad. De repente Dios no me escuchó y voy a seguir orando y orando y orando y orando y clamando, y de repente te has equivocado y no has entendido la revelación del Padre, que no es la voluntad de Dios.
Pastor, yo metí a vivir a alguien en mi casa. ¿Le preguntaste a Dios si era la voluntad de Él? No, es que yo como entiendo de que hay que ayudar a los pobres y a los ricos y a los buenos y a los malos, y me da pena, y cuando te diste cuenta te metiste en un gran problema. No, ya entendí lo que está pasando. Es que el machete, el cuchillo empezó a afilarse bastante temprano. Pastor, estoy con esta relación y estoy mal. ¿Le preguntaste si era la voluntad de Dios? Si es que yo la veía que era bonita y era tranquilita, pastor, era tranquila, bien buena, tranquila era ella. Hasta que, pastor, empecé a vivir con ella, y eso era por todos lados, pastor. Me pedía de todo, me decía dónde iba, que hablaba, con quién hablaba. No, pastor, eso se volvió un horror. ¿Viste si era la voluntad de Dios? Porque el Señor, toda oración que hablamos ante Dios, Dios responde, te voy a decir. Toda oración. Por lo tanto, tú y yo tenemos que aprender a llegar al Padre, bendecirlo, pero decirle: Señor, hágase tu voluntad con mi hija, con mi hijo. Aún los niños, saber con qué tipo de personas se van a unir. No, esta no es la voluntad de Dios, que se una con personas, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el Señor. Las malas conversaciones, tú y yo tenemos que saber con quién hablamos inclusive. Señor, es tu voluntad de que yo esté en este grupo de personas que hablan un montón de cosas, que me llevan a pensar al pecado y me llevan a pensar en la desgracia. Señor, esto no es tu voluntad. Tu voluntad es que yo sea luz, Señor, y no estoy siendo luz. Lo siento, me voy. Hola. Vamos, toca el que está a tu lado, dile: despiértate, dile: la voluntad de Dios está sobre ti. Vamos, despiértalo. Ya, si nosotros oramos, si estamos clamando, escuche, Él nos oye, iglesia. El Señor te oye. O sea que Dios no se pone a dormir. Él no está por allá pensando. Él está escuchando tu oración. Y sabes que te la va a responder conforme a lo que tú ores, pero conforme a su voluntad, iglesia. Bendito sea el Señor. Él te va a responder conforme a tu voluntad. Su voluntad es perfecta. Ah, qué pena, pastor, no me ha respondido el Señor, no veo respuesta. Es que Dios te ha dicho que no. ¿Aló? Dios te ha dicho que no. La voluntad de Dios está escrita en su palabra. La voluntad de Dios es hablando a través de un rema. ¿Cómo escuchar la voluntad de Dios? De pronto vienes a escuchar un mensaje y Dios te habla. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la palabra rema. La palabra logos es todo lo que está escrito en la Biblia. Pero tú y yo necesitamos el rema de todos los días, de cada día. De cada día necesitamos esa palabra rema. ¿Y qué es la palabra rema? Es una palabra específica para una persona específica en un tiempo específico. ¿Qué es la palabra rema? Una palabra específica para una persona específica en un tiempo específico. ¿Qué es la palabra rema? Palabra rema es palabra específica para una persona específica y para un tiempo específico. Dios le está hablando aquí a usted de una manera, pero a otros de otra manera, en algo que están a punto de hacer, o tal vez que ya se han metido y que están en un grave problema y no saben qué es. Ahora se están enterando que no fue la voluntad de Dios. Hola. Vamos, denle un aplauso al Señor. Muévase, muévase, que está como... Escuche esto, la voluntad de Dios es hablar a través de un rema. ¿Cómo saber si viajo o no viajo, pastor? ¿Cómo saber si me caso o no me caso? ¿Cómo saber si compro o no compro algo? Hermano, Dios habla. ¿Cuántos creen esto? Y si Dios no te habla, no, pregunto, Dios habla. Y si Dios no te habla es porque no es su voluntad. Hola. Repito, si Dios no te habla, o porque no has escuchado bien su voz, o porque le habló un burro. A un burro le habló, no nos va a hablar a nosotros. Toca lo que está, tú lo dile: Dios le habló a un burro, y a través de un burro habló. Seguro, iglesia. ¿Cómo no nos va a hablar a través de nosotros? Pero cuando Dios, escúchame, te voy a decir 3 puntos claves en la vida. Cuando Dios habla, hay que obedecer. Eso es lo importante.
Repito, cuando Dios habla hay que obedecer. Esto es lo importante. Si tú no obedeces, ahí hay un grave problema. Pero si Dios te habla, es que Dios está en el asunto. Es que Dios no te va a fallar. Es que Dios no te va a dejar abandonado. Es que Dios te va a respaldar. Porque el Espíritu de Jehová habla. El Espíritu de Jehová habla a tu vida, habla a tu espíritu. Pero si tú no hablas, si tú no escuchas la voz de Dios, si tú no estás atento a la voz de Dios, entonces hay un grave problema. Dile que está a tu lado, grave problema. Grave problema. ¿O no, iglesia? Porque estás orando y orando y orando y de pronto no escuchas la voz de Dios. Hay algunos que se preguntan: Señor, ¿tu voluntad está siendo hecha verdaderamente? Es clave. Es clave la voluntad de Dios. Cuando es conocida, hermano, la puedo obedecer. Usted no puede hacer algo si no lo conoce la voluntad de Dios. ¿Cómo tú quieres hacer algo para Dios si no conoce cuál es su voluntad? ¿Cuántos creen que es la voluntad de Dios que Dios los trajo a este país? No, pregunto, ¿cuántos creen que es la voluntad de Dios que Dios los trajo a este país? Y creen que es la voluntad de Dios que Dios no solamente te traiga, sino que te bendiga, te prospere y te guarde adorando su nombre. Por lo tanto, tienes que comprender que si estás en la casa de Dios es porque Dios quiere que tú vivas para siempre adorándolo, testificándole, aprendiendo y discipulando a muchas otras personas. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Pero ¿qué pasa? Mucha gente, no sé, medio alguien le hizo algo, no me gustó ya la iglesia. No, ¿sabe qué? Me voy a cambiar de iglesia. Y así pasan años la gente queriendo cambiar de iglesia. No aprenda eso. Se lo digo, eso no es de Dios. Dios quiere que tú te sientes en un lugar y que des fruto. Dios no quiere que tú te llegues a un lugar y tengas 3 hijos y después allá cojas y plantes otra semilla, otros 4 hijos y allá tengo 1. Eso es bendición. Los hijos son herencia de Jehová, pero el estar con 3 mujeres es cosa seria. Yo con una no puedo. Tengo que poner atención. Una. Yo no sé cómo es eso de 2 mujeres y un camino. Bronco. El espíritu fluye. Entonces, la voluntad de Dios es que tú ames a tu esposa. Estoy tocando como callos, ¿no? Que la gente ya entendí lo que es y que entré de una. La voluntad de Dios es que tú ames a la persona con la que tú estás. Es que no siento, pastor. ¿No siento qué? Tienes 15 años. No siento qué, no sientes. Tienes 15 años. Imagínate, tengo 17 años con mi esposa. 16, 17. Mira, no siento. No te conozco muy bien. ¿Cómo que no te conozco? ¿Estás loco? Tú tienes que conocer. La voluntad de Dios es buena y lo que Dios te ha dado es la bendición para tu vida. Es que no sé, a veces como que cambio, como que me atrae siento atracción por otra persona, ¿sabes? Ese como amor a primera vista por otra persona. ¿Estás loco? Tú estás claramente en pecado directamente, para que lo entiendas. Pero lo que pasa es que Dios no me ha respondido si seguir contigo, que tengo 5 años, o seguir con la otra persona. Estás mal. Eso no es de Dios. Hola. Si Dios te unió es porque es su voluntad, y aprende a pedirla y a seguirla. Sobre eso Dios te va a respaldar. Punto. Así es. ¿Cuánta gente dice: ay, hermano, es que tuve que pasar esta enfermedad, tuve que pasarla para aprender? No. Que yo sepa, si tú tienes un hijo, tú no le vas a dar un cáncer para que aprenda. Le darías un cáncer, le cortarías la pierna para que aprenda. Y alguno bien hecho. No, tú no le darías eso. Le voy a quitar algo. No, iglesia. A un hijo no le harías eso. Nuestro Padre, no. El tema está que la gente no quiere obedecer la voluntad de Dios. Porque si obedeciéramos la voluntad de Dios, estuviéramos haciendo su voluntad, y no nos vamos a mover de hacer su voluntad y seguirla haciendo. Porque cuando la hacemos, Dios respalda seguro. Iglesia, eso es un error. De que no sé si sí o si no. Yo quiero que tú le digas a 2 personas, tócale el hombro y dile: si Dios te puso aquí es porque Él lo quiere. Vamos, tócalo ahí.
muévelo ahí. ¿O no, iglesia? Pero hay gente que no lo sabe. No sabe si me puso o no me puso. Es bien delicado eso. Y yo sé que estoy tocando un poco de callos, y eso duele. Pero prefiero escuchar y hacer su voluntad antes que otra cosa. Prefiero hacer la voluntad del Señor. ¿Sabe qué? Dios nos llamó a esta ciudad, y seguro Dios nos va a respaldar en todo lo que Él nos ha dicho. Dios nos va a respaldar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nos va a respaldar? Porque fuimos escuchando su voz y no la nuestra. Y cuando tú escuchas la voz hay gente que está queriendo abrir algo. Hay gente que está queriendo abrir un negocio, pero no es la voluntad de Dios que tú lo abras. Por eso Dios no te ha respondido. Pero es que tengo el dinero, tengo la plata, tengo todo, tengo el conocimiento, pero es que no es la voluntad de Dios. Hola. Es que me quiero cambiar, pastor, a otro país. Mira, si te quieres cambiar, cámbiate si deseas, pero pídele la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pero Dios no quiere que llegues allá y otra vez estés pensando en cambiarte, y otra vez estés llegando a otro lugar y cambiarte, y otro lugar y otra pareja y cambiarte, y otra pareja y cambiarte. ¿Hasta cuándo así? Lo primero, te voy a dar 3 puntos. Son 7, pero los otros 2 los doy en el segundo y los otros 2 en el tercero. Hoy día todo 3. Y el primer punto es: siempre cuando es la voluntad de Dios. Hermano, te voy a decir una cosa. Para que veas la voluntad de Dios, el primero, siempre, pero siempre tendrás paz. Repito, un primer punto que tú tienes que tener claro: cuando tú haces algo en base a la voluntad de Dios, es que tú tienes paz. Pero pastor, estoy haciendo algo, pero es que estoy nervioso, estoy confundido, algo me pasa, pastor. Dios es un Dios de paz y no de confusión, dice el Señor. Y cuando tú estás, querida iglesia, en confusión, que no sabes qué hacer, estás confundido, eso no es de Dios. Dios siempre te traerá paz, por muy difícil que sea la prueba. Siempre te va a hablar: yo soy tu paz, te va a decir. Pero si no tienes paz, la pastora no tenía paz. De pronto escuché una voz que le dijo: ese es tu regalo del cielo. Te lo estoy dando yo. De pronto, tranquila, ya estás lejos de donde lo compraste. ¿Sabes lo que es vivir aquí? Ir a la Illa, a Diagonal, allá. Eso es un cacho de minutos allá en coche. No, pero es que ya estoy lejos. Otro momento voy. Y mentira, eso es una excusa. Eso es una excusa solamente para no escuchar la voz de Dios. Aló. Tú siempre vas a tener paz. Ella fue, dio su dinero y descansó. Nadie me va a quitar la ropa que tengo. Escúcheme esto. Tú siempre tienes. Cuando no tienes paz, pastor, es que no tengo paz en lo que estoy haciendo. Eso, estás mal, te metiste mal, porque tú sabes que eso no es. Y por eso hay mucha gente que se metió en problemas, porque sabe que esa no fue la voluntad de Dios. Tú tienes que comprender y aprender a escuchar la voz de Dios. Dios es un Dios de paz. Si tú no tienes paz en alguna área que tú estás haciendo, de una vez, por favor, dile que está a tu lado: decídete. Vamos, tócalo al que está a tu lado y dile: decídete. Vamos, decídete. Porque cuando hay personas que, sí, pastor, pero es que me gusta, pastor, pero no, tu mujer está allá, que tienes hijos y tienes todo, y te gusta la de aquí. Suéltala de aquí y decídete a seguir con la mujer que te casaste. No, pastor, eso no hable aquí en el púlpito, porque eso no. La iglesia se va, pastor. No, pastor, no me hable eso, pastor. No, pastor, no hable eso, porque la gente no viene así, pastor. Hay que hablarle otras palabras a la iglesia, pastor. Hay que hablarle más, pastor. Estamos en Europa, pastor. Usted tiene que entender que el evangelio en Europa es disfrazado un poco, pastor. Es suave, el evangelio es light, pastor. Tiene que ser light, pastor. Usted tiene que entender eso.
El evangelio es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aquí, en la China, en Washington, en Alemania, en Frankfurt, en todo lugar Jesús es el mismo. La palabra de Dios nunca va a cambiar, siempre será la misma. La voluntad de Dios es que yo le permita hacer a mis hijos lo que les dé la gana y que vivan en pecado. No, esa no es la voluntad de Dios. Lo que tú vas a ver, lo siguiente de eso, es destrucción para tus hijos y para tu familia. Y tú viendo, le permitiste haciendo esas cosas y no hiciste nada, puede venir fracaso a tu vida y a tu familia. ¿Por qué? Porque le vistes y no le corregiste. Nadie me dice amén, dale pastor, diferente. Nadie da un aplauso, nadie se goza. No importa, vamos a seguir predicando. Yo quiero que tú le digas a 2 personas, le toques y dígale, obedece la voluntad de Dios. Coge 2 personas y dile, obedece la voluntad de Dios. El pecado, ahí háblale al que no lo conoce, no importa, dile, obedece. Y esta viejita, ¿quién es que me viene a hablar? No importa, escucha la voz de Dios. Es el Espíritu de Dios que está hablando. Y prefiero corregir a mis hijos, traer la luz, el evangelio a mis hijos, antes que mis hijos cuando sean grandes, cuando sean adultos, estén llenos de pecado y de destrucción, porque vi con mis ojos el pecado que ellos llevaron a la casa y nunca les dije nada. Por eso voy a llevar yo maldición también, iglesia. Y digo que amo a mis hijos, que los adoro a mis hijos, que los amo con mi corazón, pero son palabras solamente de labios, porque del corazón no hay nada. No quieres obedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para tus hijos, para tu vida y para tu familia. Es buena siempre. Otra cosa es que tú no quieres escuchar la voz de Dios, que tú permitas lo que tú quieras. No, es que ellos ya son mayores. Mientras los tengas en tu vista, háblales, porque llevarás salvación. Si al impío, dice la Biblia, que si le hablo salvación, salvaré al impío de un montón de pecados. ¿Cuánto más el que lo conozco? Aló. Siempre vas a tener paz. Segundo punto, siempre vas a tener, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando tú veas que la voluntad de Dios está ahí, siempre vas a tener gozo, te gozas, estás contento, aunque no tengas nada, pero tú sabes que estás contento. Tú sabes que Dios está en el asunto. Tú lo sabes que Dios está en el asunto. Señor, tal vez no tengo nada, pero yo sé que tú estás conmigo y estoy gozoso, gozosa. ¿Por qué? Porque estoy haciendo tu santa y bendita voluntad. El gozo está contigo. No importa, pero pastor, me van a quitar la casa. No importa, Jehová está conmigo. Pero pastor, me van a quitar cuántas cosas. Jehová de los ejércitos está conmigo. Aleluya. Jehová está conmigo. Y si Jehová está con nosotros, no hay quien contra nosotros, iglesia. Cuando Jehová, pero pastor, mi marido me va a negar. No importa, tú clama a Dios y sigue haciendo la voluntad del Padre. Siempre vas a tener gozo. Si es la voluntad de Dios, debes tener gozo por lo que haces, todo lo que haces. No importa, pero estoy limpiando el baño, pastor. Ahí limpiando el baño, Señor, gracias, estoy gozosa porque tú vives conmigo, Señor. Y mejor es hacer tu voluntad un día en tu casa que 1000 días fuera de tu casa. Ahí, haciendo la voluntad de Dios. Y tercer punto y último, siempre cuando hacemos la voluntad de Dios, siempre cuando es la voluntad de Dios, Él te va a proveer. Jehová Jireh, Él es tu proveedor. Él nos va a proveer todo cuando hacemos la voluntad de Dios. No importa lo que esté faltando. Si es su voluntad, debes tener gozo, pero también Él te va a proveer donde quiera que vayas. Así sea que estés en la China, iglesia, allá te va a proveer Dios. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Pastor, me metí a un asunto que no puedo dar. Nada, Él te va a proveer. Javier, esta es una palabra para ti que Dios me habló hoy. Esa agencia de viaje que tienes, esa agencia de viaje, te lo dije ayer, pero Dios me habló hoy día otra vez de ti. Esa agencia de viaje que tienes, Dios la va a hacer proveedora. Te vas a dar cuenta cómo la gente te va a llegar en esa agencia de viaje. ¿Sabes por qué? Una sola cosa, porque fue la voluntad de Dios la que escogiste.
No te preocupes si no hay provisión ahora. No te preocupes si de pronto los hijos están sufriendo y hay como nerviosismo. Dios está contigo, me dice el Señor. Él te dice: yo la voy a hacer prosperar, Javier. Sí, dale un aplauso al Señor. Eso me lo digo Dios esta mañana. Si tú sales a hacer algo, el Señor te va a proveer. Vamos, toca al que está a tu lado. Dios te va a proveer. Él te va a proveer en todo momento. Amén, iglesia. Dios nos envió a Barcelona y Dios nos proveyó en todo. ¿Cómo fue? Él movió fichas, trajo una persona, trajo otra, los unió. Y cuando veas, toda esta gente guapa, hermosa. Vamos, pastor, vamos a comprar el local, vamos a comprar el edificio y después vamos a pagarlo. La mano de Jehová estaba ahí. La mano de Jehová está sobre tu vida. Si tú decides hacer la voluntad de Dios. No. Si tú decides hacer la voluntad de Dios, la mano de Jehová está sobre ti. Si tú decides, hay gente que no le gusta eso, pero si tú tienes que cortar con algo, tienes que cortarlo, córtalo en el nombre de Jesús. Músicos, por favor, súbanse, vamos rápido, despiértense. Repito, si tú tienes que cortar con algo, córtalo. Si tú ves que no es la voluntad de Dios, sácalo de tu vida. Vamos, toca a dos personas y dile: saca de tu vida lo que no es tuyo. Vamos. En el nombre de Jesús, la voluntad de Dios. Póngase de pie, iglesia, póngase de pie. Diga conmigo: la voluntad de Dios. No, pero está dormido. Yo veo que están dormidos. Diga conmigo: la voluntad de Dios. Vamos, otra vez, diga: la voluntad de Dios. Esa es la que tenemos que coger. Esa es la que tenemos que vivir. Esa es la que tenemos que seguir. La voluntad del Padre, bendito sea el Señor. La gente te va a venir a jalarte para que no siga la voluntad de Dios. Te va a jalar, pero tú tienes que seguir la voluntad de Dios. Y la gente te va a invitar a todos lados, pero tú tienes que seguir la voluntad del Padre. No importa a quién tengas que cortar, corta lo que tengas que cortar. Preferible es entrar sin un ojo antes que con los dos en el infierno, dice la palabra de Dios. Preferible que no te quieran escuchar porque le dijiste la verdad, le dijiste la voluntad de Dios, antes que consintiéndolo con todo y tu familia te vayas al infierno, dice el Señor. ¿Por qué razón mucha gente? Y termino con esto, tengo 3 minutos, escúcheme esto es de Dios. ¿Por qué razón hay mucha gente que Dios le bendice en sus finanzas y hay otros que no? O hay otros momentos que no, porque hay un momento que le preguntaste a Dios que todo lo que hacías era de parte de Dios. Dios conoce los corazones. Y hay momentos que de repente tú ves que no hay finanzas porque nunca le preguntaste a aquellas cosas si eran o no su voluntad. Por eso tú tienes que aprender a llenarte de la palabra de Dios, del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lea la Biblia, lea palabra. Y si quiere más, lea libros, que ahí hay para que los compre, o compre donde usted quiera, libros que le ayuden, la palabra que te ayude a seguir la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Pero gente que está haciendo cuánta cosa, ¿por qué no ve la bendición en su vida, en sus finanzas? Porque no obedece la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú traigas el diezmo, pero mucha gente no lo trae. Ni un amén, Javier, ¿viste? La gente no lo trae. Hay algunos que no lo traen tal vez. ¿Sabe por qué? Porque me falta, pastor, no me cuadra la calculadora. Dios es mayor que la calculadora. Dios hizo la calculadora y Él multiplica al que no tiene nada. Él hace descansar al que está cansado, dice el Señor. Él te va a bendecir si decides hacer la voluntad de Dios. Él te va a bendecir, iglesia. Sí, así fue. Este edificio fue pagado totalmente porque fue la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Vamos a seguir avanzando. Y mucha gente me ha dicho: pastor, compre el 26. Pastor, el 26. Pastor, el 26. Y me tienen así con el 26 hasta que yo no escuche la voz de Jehová directamente. Tú
tienes que ser así. Si Dios no te habla, no te muevas. Hasta que no es la escucha audible como Dios me habla a mí. Hasta que no la siente en mis venas, en mi sangre, no damos el paso. Y tú tienes que ser así. Si Dios no me ha hablado, no me muevo. No lo compro, no viajo. No lo voy a hacer. Voy a preguntar a mis autoridades si esto está confirmado. Ellos tienen que darme la confirmación. Voluntad de Dios. Pero mucha gente, ¿por qué fracasa? ¿Por qué fracasa? Por una sola cosa. Porque nunca le preguntó si es la voluntad de Dios. Fue y se acostó. Fue y compró. Fue y viajó. Fue y mintió. Fue y habló cualquier cosa. Fue y hizo cualquier turutucu, tutucucu, macatucu, ahí cualquier tututú. Escóndelo ahí despacito. Y todo bonito. Y sigue despacito bailando Macarena, chabata, bachata y de toda la vaina. Porque nunca fue la voluntad de Dios. Y tiene a él, a su mente, su corazón y toda su familia dando vueltas como el pueblo de Israel. Dando vueltas, perdiendo el tiempo. Cuántos años han pasado, cuántos meses han pasado y no dejas que tu familia dé fruto. La voluntad de Dios. Vamos, denle fuerte un aplauso al Señor. Gracias, Señor.